Hola y bienvenidos al canal. Vamos a resolver este pequeño pero muy interesante problemita. Dice, en la figura, la carga Q, que como vemos es positiva, es de 40 microcoulombs. Determine la carga Q, signo y magnitud, si la intensidad del campo eléctrico en el punto P es horizontal. Miren qué bueno. Vamos a ver. Vamos a empezar con lo siguiente. Aquí tenemos una carguita positiva que en el punto P creará un campo que apunta en este sentido. Como sabemos, las cargas positivas crean campo hacia afuera de la carga. Este campo sería el campo creado por esta carguita. Supongamos que esta carga es positiva. Si es positiva, creará un campo hacia afuera de la carga en el punto P de esta forma. Bien, ahora, este campo, si nosotros lo descomponemos en dirección horizontal y en dirección vertical, sucederá lo siguiente. Tendremos una componente horizontal y tendremos una componente vertical. Para hacer un buen trazado, siempre tenemos que utilizar las proyecciones, no trazar esto de entrada, sino desde este punto trazar una paralela a esta dirección y desde este punto trazar una paralela a la dirección horizontal y nos queda conformado un paralelogramo que en realidad es un rectángulo. Yo lo hice así por que queda más prolijito, evitando las proyecciones que hay por ahí. Bueno, entonces, una vez que dibujamos este campo, y pensamos solamente en sus componentes, nos olvidamos de este campo y pensamos en las componentes. Entonces, el campo total en el punto P será esta componente horizontal, como nos dice la letra, pero además tenemos como componente vertical la suma de esta componente de color lila, perteneciente a este, más el otro campo creado por esta carga. Así que de ninguna manera esta carga, ya sabemos, estamos descartando, no puede ser positiva porque el campo en el punto P no será solamente horizontal como nos pide la letra. Comenzamos de nuevo, pero pensando ahora que esta carga es negativa. Ya sabemos que la carga positiva nos da este campo hacia abajo, pero si esta carga es negativa, entonces nos dará un campo que apuntará hacia la propia carga. Y ese campo tendrá dos componentes. Y para dibujarlas, ahora sí he trazado las proyecciones. Y entonces vamos a tener una componente vertical y hacia arriba. Y vamos a tener la otra componente horizontal. Ahora sí tenemos la posibilidad de que el campo en el punto P sea solamente horizontal. Para eso tenemos que exigir que esta componente del campo de la carga Q tenga el mismo módulo que el campo eléctrico creado por la carga Q. Si estos dos vectores son iguales, al ser sumados, su suma dará 0 y me quedará solamente este vector, que es lo que pide la letra. Hemos nombrado los campos. Este es el campo E sub Q debido a la carga Q. Esta es su componente según el eje Y, la componente vertical E sub QI, y esta es la componente horizontal E sub QX. Y aquí le hemos llamado E sub Q minúscula al campo creado por esta carga. Bien, lo que nosotros tenemos que establecer simplemente es que esta componente sea igual a este campo. Entonces, necesitaremos algún ángulo por aquí. Observemos este triángulo. Nos dan un ángulo de 60 grados, nos dicen que este lado es D y que este lado es D. Entonces, este ángulo es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Si es isósceles, entonces es isoángulo y este angulito que tenemos aquí es un ángulo de 60 grados. Ah, pero la suma de los ángulos de un triángulo me tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, 60 más 60 son 120 y 60 que tengo en esta esquina, 180. Entonces ahora
ya tengo el angulito ahí para poder expresar esta componente en función de la hipotenusa E sub Q, ya que tengo un triángulo aquí donde en esta esquina tengo un ángulo recto y por lo tanto puedo aplicar las relaciones trigonométricas. E sub Q lo podemos calcular como K por la carga Q sobre la distancia que es D al cuadrado y multiplicado por un vector unitario, que en este caso será J, porque este campo es paralelo al eje Y, pero como apunta hacia las Y negativas, le vamos a poner un signo de menos delante. Y ahí tendríamos expresado ya este campo. Luego, este otro campo, nosotros vamos a expresar esta componente, como dijimos, usando trigonometría. Como esta componente es el cateto contiguo o adyacente, utilizaremos coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados es el cociente entre E sub Q y la hipotenusa, que es E sub Q. Y por lo tanto, despejamos E sub QI, que nos quedará E sub Q por coseno de 60 grados. Y ahora, esto es una relación de módulo que lo puedo escribir en forma vectorial. E sub Q lo calcularemos como la constante por la carga Q sobre la distancia, que también es D, al cuadrado. ¿Y hacia dónde apunta este vector? Apunta hacia las Y positivas, o sea que lo voy a escribir en más J. Y por coseno de 60, entonces prefiero poner ahora, porque esto es solamente E sub Q. Ahora voy a multiplicar por coseno de 60 grados y ahora sí pongo la J. Bien, entonces lo que yo voy a tener es lo siguiente. Estos dos vectores, la suma de estos dos vectores tiene que ser 0. Es decir, que E sub Q más E sub Q de I tiene que ser igual a 0 para que el campo solamente tenga una componente horizontal como pide la letra. Bien, por lo tanto nos quedaría menos K por Q sobre D al cuadrado más K por Q sobre D al cuadrado por coseno de 60, que es 0,5. Esto es menos J, esto es más J, y esto tendrá que ser igual al vector nulo, o sea, igual a 0. De aquí lo que sacamos es que K por Q sobre D cuadrado tiene que ser igual a K por Q sobre D cuadrado multiplicado por 0,5. Es decir, el módulo de este vector tiene que ser igual al módulo de este vector para que esta suma me dé efectivamente 0. Podemos simplificar D cuadrado en ambos términos de la igualdad y la constante K. Y despejamos Q, que nos quedará igual a Q sobre 0,5. Eso será igual a la carga Q. Entonces, finalmente, tenemos que responder que la carga Q tiene que ser de menos 80 microcoulomb. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo, porque aquí tienes todo el material necesario para aprobar física sabiendo muchísimo además. Muchas gracias.